Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo. Deja tu agua viva entre mi alma correr. Deja tu Espíritu Santo que tome control de cada situación que cause confusión. Todas mis aflicciones yo entrego a ti, Cristo. Muy buenos días, amada iglesia. Les saludamos en esta linda mañana a usted que nos está sintonizando en cualquier parte de la nación, igualmente como fuera de los Estados Unidos. Les saludamos a usted que se encuentra sintonizándonos a través de esta programación. El día de hoy, Tendencias de nuestros tiempos. Bueno, este programa es llevado los lunes, los miércoles y los viernes. Agradecemos su preferencia y agradecemos a Dios también por un día nuevo, un año nuevo más que se nos da, y gracias a Dios también a usted que lo hace posible sintonizando esta programación. Tenemos también al pastor Natividad Ramos desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Gracias, pastor, una vez más por estar con nosotros el día de hoy. Y bueno, como el tiempo ha transcurrido, vamos a darle los micrófonos al pastor Natividad Ramos, saludando a nuestra gente también en Nicaragua, en Nueva York y en cualquier parte del mundo. Muy buenos días, pastor, y adelante, le escuchamos. Muy buenos días, lo hacemos con gozo, empezando este primer día del año, anunciando, reflexionando sobre las verdades eternas de la palabra. Y agradezco a Dios la bendición de estar aquí con ustedes, y gracias a ustedes que son tan generosos en acompañarnos todo este tiempo, a quienes les deseo un año altamente experimental en Cristo. No importa qué traiga el año. Sin embargo, también los tiempos difíciles son tiempos muy apropiados para experimentar su ayuda, su misericordia. Y como el tiempo ciertamente ha avanzado, voy a leer la escritura en el capítulo 1. Y usted recuerda que en el mensaje anterior yo hablé sobre el derecho de la redención. Bueno, lo dije de manera deliberada porque quiero que esta idea se marque en su corazón. Y voy a leer desde el versículo 17 al 25, donde el apóstol les dice a los hermanos: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conversad en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Ahí nos quedamos el mensaje pasado. Y ahora dice: sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya ordenado de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postrimeros tiempos por amor de vosotros, que por él creéis a Dios, el cual le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios.
habiendo purificado vuestras almas en la obediencia de la verdad por el Espíritu, en caridad hermanable, sin fingimiento, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. Secóse la hierba y la flor se cayó, mas la palabra del Señor permanece perpetuamente. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Ahí tenemos entonces precisamente donde vamos a reflexionar esta mañana. Y bueno, puedo decir que seguimos en este capítulo 1 de esta primera carta que el apóstol Pedro escribió a los hermanos, específicamente los que andaban expatriados y dispersos. Y como andaban bajo esa condición, puedo decir que la palabra clave de todo el capítulo es sobrevivencia. Y a eso solamente el apóstol habrá de poner su atención en el capítulo 1. La sobrevivencia de esos hermanos. Sobrevivencia exitosa en Cristo. Pero por el hecho de que reincido mucho en decir eso de hermanos expatriados y hermanos expatriados, pues yo creo que les debo una aclaración. Y es que el apóstol sigue hablando de lo mismo y yo tengo que seguir hablando de lo mismo. Es decir, todo el capítulo 1 le pertenece justamente a ese tema. Por lo tanto, yo les ruego a ustedes que me dejen esta mañana volver a lo mismo, a eso del riesgo que percibió el apóstol, riesgo que representaba justamente la sobrevivencia en países extraños. Si los hermanos tomaban el camino de sobrevivir a como diera lugar, entonces ya estamos presentando una línea de pensamiento: sobrevivir a como diera lugar, que sería una manera en que era propio pensar cuando no eran creyentes, pero que no es propia ahora que son creyentes. Porque una cosa así los podía llevar a los hermanos a que entraran en conflicto con la fe, en conflicto con la conducta cristiana. Así que esa cuestión de alto riesgo es lo que tiene ocupado al apóstol todo este capítulo. Por eso, usted se dio cuenta que en el mensaje pasado, el verso 14, el apóstol echa mano de un argumento que le vamos a llamar la obediencia a Dios por encima de todo, y les plantea la idea que no acepten la sobrevivencia a cualquier costo, y un sí a la sobrevivencia, pero en la obediencia a Dios. Con todo esto, creo que debe haber quedado en el corazón de todos nosotros muy grabado esta cuestión. Por eso he insistido tanto, porque la repetición ayuda a grabar las cosas. Y es por eso que a partir de aquí, el apóstol dedica el resto de este capítulo que he leído a la obediencia a Dios como Padre. No ha soltado el tema de la obediencia, pero no solo echa mano de ese argumento de la obediencia a Dios, sino que además apeló al entendimiento de los creyentes, pues no es de ignorar que el entendimiento bajo circunstancias críticas batalla para entender los motivos de la obediencia a Dios.
definitivamente. Por eso es que el apóstol les dice que es necesario ceñir los lomos de su entendimiento. Usted recuerda que hablé de eso, cosa que luego ilustró con lo del famoso manto exterior que usaban en el Medio Oriente. Y era un manto ligero que flotaba al aire y que en caso de acciones rápidas, ágiles, sería un estorbo. Por lo tanto, debía ser ceñido al cuerpo para que no estorbara. Y en este caso, para los hermanos, era igual a decirles, y también a nosotros, que no traigamos cosas sueltas en el entendimiento acerca de la fe. Como es común oír a los creyentes decir, es que hay demasiadas cosas que yo no entiendo. Cuidado con eso. Dijo Pedro, no, hay que traer ceñida la fe, el entendimiento. Así que el apóstol, cuando ha planteado esto, ha establecido la necesidad de tener muy clara nuestra fe en nuestro entendimiento. Qué importante es entonces la enseñanza de la fe, de la doctrina a los creyentes. Sin embargo, después de haber establecido esas premisas, el apóstol avanza al verso 14 y pone muy en alto la obediencia y les dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais. Y por si hubiera algún titubeo en la obediencia a Dios, mire la maniobra que hace el apóstol. Extraordinario. Los confronta en el verso 17 con algo como, hermanos, ¿ustedes invocan a Dios como Padre? Eso es lo que ha hecho el apóstol, la maniobra que ha hecho. Y yo digo, por si alguno estaba titubeando, a esta pregunta todos dirían, sí, hermano Pedro. Luego entonces el apóstol nos diría, muy bien, ¿y por qué lo hacen? Pues la respuesta sería, porque somos hijos de Dios, porque somos sus hijos y tenemos ese derecho de invocarlo como Padre. Y otra vez el apóstol diría, muy bien, entonces veamos esa misma cuestión pero desde otro lado. Y les diría, así que ustedes dicen que lo invocan porque tienen derechos de hacerlo porque son hijos de Dios. Muy bien, pero si ustedes son hijos de Dios, luego Dios es Padre. Dice lo que ha hecho el apóstol. Y entonces ahora lo lleva más allá de eso para preguntar, ¿dirían ustedes que Dios como Padre también tiene derechos? ¿Ustedes como hijos tienen derechos de invocarlo? ¿Dirían que el Padre también tiene derechos sobre nosotros? ¿Qué le parece? ¿Ve eso? El apóstol sigue con eso de la obediencia, no ha dejado el tema y apela a los derechos de Dios como Padre. Y sorpresivamente les da una razón indiscutible, porque quiere dejar muy claro que la obediencia a Dios, mis hermanos, no es opción, la obediencia a Dios es obligatoria. ¿Por qué? A ver qué nos parece esta otra razón que el apóstol nos da. En el verso 18, que es un versículo que a mí me fascina, y dice, habéis sido rescatados. Y digo yo, rescatados. Interesante, magnífico. El apóstol ha entrado
a la doctrina de la redención, preciosa doctrina, que se ha dicho que la palabra redención es más hermosa que la misma palabra salvación, porque la salvación es lo que hicieron con nosotros, pero la redención es el cómo lo hizo Dios. A ustedes, dijo Pedro, y a nosotros nos compraron. Y lo que se compra es del que lo compró. Luego entonces ya no somos propios, no somos nuestros. Le pertenecemos a Dios. Y en el versículo 19 agrega con qué se compró, con qué nos compraron. Alabado sea Dios. Cuando decimos esto, todo el mundo da un gloria a Dios. Dice que fue con la sangre preciosa de Cristo. Esa sangre derramada en la cruz del Calvario, que era la misma vida de Dios hombre derramándose ahí en la cruz. Y entonces, como es un tema que a mí me fascina, me he visto de gala para hablar de la doctrina de la redención. Doctrina que tanto me deleita. Y de inmediato pensé en las 1000 cosas que de eso podría decir. Sin embargo, fíjese lo que le voy a decir. El apóstol me diría, pero ¿por qué vas a hablar de la redención si yo no estoy hablando de la redención? ¿Recuerda usted que en el mensaje pasado yo les dije, el próximo mensaje hablaré de los derechos de la redención? Y lo hice de manera deliberada porque quiero marcar esta cuestión. Y estoy diciendo que yo me emocioné porque dije cuántas cosas tengo que comentar sobre esta preciosa doctrina de que nos rescataron con sangre, con la sangre preciosa de Cristo. Pero dije, el apóstol Pedro me miraría y diría, ¿por qué es que vas a hablar de la redención si yo no estoy hablando de la redención? Usted me va a decir, hermano Ramos, pero eso es lo que dice el pasaje. Dice Pedro, no, yo sigo hablando de la obediencia. Y esto de la redención es un argumento más que dice por qué tenemos y le debemos a Dios obediencia, porque nos compró. Yo no estoy hablando del tema de la redención. Y aún diría mucho más el apóstol Pedro. Hermanos, lo único que yo he hecho es hablar de la obediencia. Qué interesante. Yo que pensé que iba a hablar de la redención. No, simple y sencillamente era un argumento más que el apóstol estaba dando a favor de la obediencia a Dios. Una obediencia en cualquier parte, bajo cualquier circunstancia, como la que los hermanos estaban viviendo. Y para cerrar esta cuestión de la obediencia, diría Pedro, quise darles una razón más, una razón que fuera indiscutible, por lo cual nuestra obediencia debe estar para Dios. Y yo le dije, ¿cuál razón? Que nos compraron. Y si nos compraron, ya no somos propios. Y la obediencia, hermanos que esta mañana me escuchan, la obediencia no deja de apoyarse en la idea, o la desobediencia, diría yo, no deja de apoyarse en una idea de que se puede disponer de la vida como si fuera nuestra. Qué error tan grande si fuimos comprados con precio y ya no somos nuestros. Y así, con este expediente del mensaje pasado, es que entramos al mensaje de esta mañana. Y mire qué bonita manera de recibir este año. A partir del versículo 22,
Vea lo que dice de inmediato el apóstol. Dice, habiendo purificado vuestras almas en la obediencia de la verdad. Y yo les digo a usted, vea otra vez, no ha dejado el tema, sigue hablando de la obediencia. ¿Lo ve? Por eso me vi impedido de hablar sobre la redención como doctrina, porque era un argumento más, una razón más por la cual a Dios se le debía obediencia, porque somos de su propiedad. Así que todo este capítulo, el apóstol sigue hablando de la obediencia. Y yo anhelo que usted tome estas cosas en su corazón, las ponga en su alma, de tal manera que le ayuden para tener razones valederas a la obediencia a Dios sobre todas las cosas. Solo que ahora el apóstol nos lleva a ver eso de la obediencia a Dios desde otro lado, desde otro punto de vista. Que la obediencia, mire usted, mi hermano, que la obediencia tiene tal eficacia que purifica el alma. Qué impresionante. ¿Cómo no va a purificarse el alma si el hombre camina en la obediencia, en la verdad divina, en lo que Dios ha dicho? Porque en la medida en que el hombre camina en lo que Dios ha dicho, en esa proporción se aleja de lo que Dios no haya dicho. ¿A qué se refiere, pues, con eso de la verdad obedecida que purifica el alma? Como siempre, mi hermano, como siempre, fui al griego y le pedí que me diera información. Y en griego implica un acto de sumisión, de subordinación. Sí, pero en la misma manera como un soldado se somete a la autoridad de su comandante. Qué bonita idea. Así quiere el apóstol que los hijos de Dios nos sometamos a la verdad, pero déjeme decirle algo. No a la verdad a secas, no a la verdad así austera, no, sino la verdad obedecida. Piense esto. Puede ser que usted tenga la verdad, conozca la verdad, pero muy distinto será practicar la verdad. Y cuando la verdad de Dios se practica, dije, el alma se purifica, porque en esa proporción se aleja de la desobediencia. Piense esto. Cuando se practica la verdad, es la práctica que dice Pedro, que el alma se purifica. Y si se logra eso, el apóstol está planteando una cuestión a los hermanos, porque era su preocupación. ¿Cómo se iban a manejar entre esa gente? ¿Iban a abdicar a su fe? ¿Iban a mantener una conducta limpia o iban a caer en una conducta impropia? Que es que porque andaban en esa condición. Y entonces el apóstol les está ministrando y les está dando todas estas razones. Y él diría, miren hermanos, si logro meter esta verdad en el alma de ustedes para que la practiquen, entonces yo estaré muy descansado y no tendré ninguna preocupación de ustedes por eso de la sobrevivencia. Me despreocuparé de eso. Este capítulo tan precioso, tan razonable, y los motivos que había en el alma de ese buen pastor, el pastor que no quería que se le perdiera ninguna de las ovejas de su Señor. Aunque la idea que Pedro plantea en eso de purificar el alma por la obediencia a la verdad
tienen la idea de un proceso, ¿sí? ¿Y dónde empezó ese proceso? Escuchando con atención, porque el primer paso a la obediencia de la verdad es escuchar la verdad con suma atención. Y esta es una deficiencia contemporánea, que alguien esté enseñando la palabra, que se esté esforzando por trazarla con toda justicia y verdad, y su auditorio o los hermanos en la iglesia estén distraídos, volteando a otro lado, platicando, usando su celular. Esa palabra no entra en sus corazones. Entonces yo digo, yo he aprendido en 53 años de ministerio el valor que tiene escuchar con suma atención la palabra de Dios. Y es allí donde se establece que todo aquel que no escuche con atención la verdad jamás llegará a ser un creyente que obedezca. Traerá muchas cosas sueltas en su entendimiento. Pues ¿cómo habrá de obedecer teniendo tantas cosas en su entendimiento que no las entiende? Cosas de la obediencia que no podrá entender por qué tiene que hacerlo así, solo porque no escuchó con atención. ¿Sí? Pero veamos el pasaje completo. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia, dice, a la palabra de verdad, mediante el Espíritu. Espíritu con mayúscula, que es el Espíritu Santo. La participación que el Espíritu Santo tiene cuando oímos la palabra. Pero en este caso, ¿qué cosa es purificar? ¿Será para llevar una vida pura? ¿Para poder guardar la salvación? Yo me refiero en este caso, ¿no? En este caso es purificar el alma. Fíjese la idea de Pedro, la idea del griego. Es purificar el alma para poder servir al prójimo con limpieza. Pero déjeme darle más sentido. Lo voy a decir de esta otra manera. ¿Por qué? Porque los hermanos donde andaban tenían necesariamente que acercarse a mucha gente para poder buscar la sobrevivencia. Pero la idea aquí de la purificación es para tener cercanía con el prójimo con toda limpieza. Oiga, esto cambia, sin intereses personales, sin malas intenciones. Esos hermanos buscarán sobrevivir, sí, pero estableciendo con la gente de ahí relaciones con toda limpieza y poder sobrevivir sin dejar la obediencia al Dios de los cielos. ¿Qué cambio ha dado esto, verdad, mis hermanos? Pero ¿qué relación tiene esto con lo que Pedro está hablando? Pues que no acepten la sobrevivencia por intereses insanos, que no sacrifiquen su fe por eso. Por eso dice, habiendo purificado vuestras almas para el amor fraternal no fingido. Y eso de amar fingiendo, en griego es muy interesante. Pues en el griego originalmente se refería a actuar en una comedia o en un drama de teatro. Algo así como el amor no sea como el que actúa en un teatro. No finja. Así que el apóstol ahora quiere que esa obediencia a la palabra de verdad se convierta en una vida viviendo sin falsedad, no una doble vida. Ese creyente, diría Pedro, no vivan una doble vida. Una acá entre los creyentes y otra en el medio en que ustedes viven y trabajan. ¿Qué le parece? Si usted está poniendo cuidado, esto tiene mucho sentido, mucha enseñanza.
Luego establece en el verso 23 por qué ha sido posible la obediencia y el amor fraternal. Y da una razón, de nuevo, porque siempre los hermanos nos daban una razón muy valedera. Dice, habiendo sido renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios. Y la palabra vive y permanece para siempre. Mire, Pedro ahora nos lleva a una cuestión de fondo. El por qué somos exigidos a la obediencia, o por qué se nos exige la obediencia. Dices que somos renacidos, vueltos a nacer. Si no hubiera de por medio ese nuevo nacimiento, esa nueva criatura, la obediencia sería imposible. ¿Qué le parece? Ve cómo el apóstol Pedro hila, escala, arregla sus argumentos para que tuvieran mucho sentido común. Pero habiendo sido renacidos, entonces la obediencia será una cuestión de lo más natural. Qué precioso punto de vista nos está dando el apóstol Pedro. Y lo presenta esto en dos formas. Una, la hace en términos negativos, cuando dice que somos renacidos, pero no de simiente corruptible. Sí, somos nuevas criaturas, pero no fue una simiente corruptible la que nos dio este nuevo nacimiento. Escuche muy bien esto, que en ese renacer no se conserva ya el parentesco con simiente corruptible, que ya no se conserva el parentesco con Adán, en ese hombre que ha nacido de nuevo. Si usted ha nacido de nuevo, usted tiene la genética del Espíritu Santo, no la de Adán, no la simiente corruptible. Usted es un hombre y un hermano renacido, por supuesto, y de nuevo lo traigo ante ustedes, eso de siendo renacidos, no de simiente corruptible, pero hagamos algo práctico, para que nos quede muy claro. ¿A qué se refiere el apóstol con eso de que en Cristo no tenemos parentesco con lo que es corruptible? Porque eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro. No fuimos nacidos de nuevo por medio de una simiente que se corrompe. Pero ¿de qué cosa está hablando el apóstol Pedro al decir que no tenemos parentesco con lo que es corruptible? Bueno, yo creo que de manera natural quiere decir que todos los que somos salvos por Cristo, no tenemos un parentesco que tenga manera de corromperse, como fue el caso de todos los que solo éramos meros descendientes de Adán. Dice la Escritura que por él entró el pecado a todos los hombres, porque él era cabeza de la raza humana. Yo ahorita que estoy diciendo esto, recuerdo que una vez un jesuita dijo que Dios había cometido el gravísimo error de jugarse el destino de la raza humana en un solo hombre, en Adán, y que lo perdió, y que eso era un gravísimo error de Dios. Pero yo comentaba en ese tiempo y decía, es cierto que con un solo hombre se perdió todo, pero también con uno solo, que es Cristo, se restaura y se gana todo. Por consecuencia, error de Dios o sabiduría de la buena. Yo esta mañana digo, por supuesto, sabiduría de Dios es la salvación,
alta ingeniería salvadora. Como lo dice el Génesis capítulo 6, verso 11, que afirma, y la tierra corrompió su camino delante de Dios, y que en hebreo significa decaer, arruinar o estropear la simiente. Y no puedo dejar de decirlo, mis hermanos, donde quiera que me escuchen. Por lo tanto, qué impropio es eso de que el diablo ande exigiendo cuentas de herencias generacionales, de que mis padres, mis abuelos tuvieron un pacto con el diablo y que él anda ¿exigiéndome qué? Si la Escritura enseña claramente que yo soy nacido y tengo una naturaleza distinta, a mí no me interesa que el diablo, que mi padre, mi madre, mis abuelos hayan hecho pacto con 1000 diablos. El día que Cristo me hizo libre de todo. Y yo tengo una genética del Espíritu de Dios que me engendró. Por lo tanto, ¿cómo puede reclamar? Pues que le reclame al hombre que se murió. Mi Biblia dice que hemos muerto al pecado. Cosas como esas, tan maravillosas, que implica el simple hecho de lo que los hermanos dicen. Luego volvamos. Todo descendiente de la simiente de Adán nace con un parentesco estropeado, eso sí es cierto, susceptible de corrupción, pero la nueva criatura no es descendiente de Adán, sino de Cristo. A eso Pedro llama simiente corruptible. Pero en cambio, la simiente que engendra al nuevo hombre es semilla que tiene su origen en Dios, quien nos engendra en Cristo Jesús por medio del Espíritu Santo. ¿Cómo puede tener alguna deficiencia para que se diga que los engendrados de esa simiente no corruptible padezcan los males de los que nacen de semilla corruptible? Es contra naturaleza. En los primeros la desobediencia es hasta razonable, y muy razonable, pero que en los que son engendrados de simiente no corruptible, engendrados en Cristo, lo razonable es la obediencia, porque si alguna cosa distinguió al Señor Jesús, fue la obediencia a su Padre. Padre, he acabado la obra que me diste que hiciera. Así que el apóstol ha establecido que somos renacidos de simiente no corruptible, sino de incorruptible. El apóstol ha usado la conjunción sino, que está formada por un sí y un no, y que se usa para hablar de dos cosas que se contraponen. ¿Y qué cosas se contraponen? Pues el que nace de simiente corruptible y el que nace de simiente incorruptible, dos cosas que se contraponen. Y ahora el apóstol nos lleva este asunto a una cuestión de fondo, al medio por el cual fuimos engendrados. Dice que es la palabra. Y habla de dos características de la palabra de verdad, que es viva y que es permanente. Bendito sea Dios. Lo que ella hizo en mí, su palabra, es permanente y es vida. Y ahora va a cerrar esta cuestión de la obediencia haciendo un contraste, donde dice: toda carne es como la hierba. Pero no olvide una cosa, les está argumentando a los hermanos que andaban en el Asia las razones de la obediencia, porque si usted lo ve así suelto, esto no le encuentra que tenga relación, pero está hablando de la obediencia, les está argumentando, y ahora les da esta otra y les dice: miren, toda carne es como la hierba.
y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. Se secó la hierba y la flor se cayó. Se cayó porque se cayó la hierba que la soportaba. Pudiéramos decirle, pobrecita flor, que confiaba en la fortaleza de esa hierba. Y así está dando su último consejo, por si alguno se inclinaba de los hermanos que andaban allá a apoyar su sobrevivencia en lo que los hombres representaban en un momento dado de la vida, acercándose a gente poderosa, a gente que tenía recursos, y entonces esos creyentes dirían, de aquí yo me apoyo, como la pobrecita flor que se apoyó en la fortaleza de esa hierba, que luego se secó. Va conmigo con la metáfora y establece que la vida de los hombres es por demás breve, y breve en el apoyo. Por lo tanto, esa florecita muy poco tiempo se iba a poder apoyar en esa hierba. Los hombres, cuando los creyentes se apoyan en cierta gente, que porque tienen fuerza, tienen recursos, tienen representación, tienen influencia, dijo Pedro, no se les olvide que la vida del hombre es como la hierba, que apenas existe y deja de existir, y con ellos su gloria dura poco tiempo. Y eso es lo que les está diciendo, poco tiempo. Así que pobre de aquel creyente que se acerque a alguien, condesciende con ellos, pensando que tiene apoyo permanente. Ese hombre, como todo hombre, es como la hierba. Santo Dios. Y si la palabra no tiene caducidad, por eso dice, la gloria de ellos deja de existir. Lo que supuestamente esos hombres representaban pronto se acaba y contrasta, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Entonces yo debo apoyarme en la palabra. Y si la palabra no tiene caducidad, es razonable entonces apoyarnos en ella, mis hermanos, y obedecerla. Es razonable entonces que quien ha sido renacido para la eternidad, ¿usted cree que es razonable que se apoye en lo que es temporal? Sería una imprudencia, sería la cosa más absurda. Pero déjeme cerrar con esta cuestión. ¿Pero dónde está esa palabra? El versículo 25 dice textualmente, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. En otras palabras, esa palabra está en el Evangelio que ustedes recibieron. Por lo tanto, apóyense en lo que Dios ha dicho. Qué glorioso es este argumento que el apóstol Pedro ha desarrollado para nutrir la mente de los hermanos, para ayudarles, para que conserven su vida cristiana, para que no caigan, porque incluso llegará un punto cuando digan, mire hermanos, desde aquí de este lugar no se puede caer jamás. Así que mis hermanos, yo espero que ustedes hayan tomado este cuerpo de ideas, lo piensen, lo razonen, porque es verdaderamente un tesoro. Hermano Isaí, gracias por haberme permitido compartir y que Dios les bendiga a mis hermanos. Amén. Amén, gracias pastor, a usted también, gracias por este tiempo que se nos ha permitido poder escuchar la bendita palabra del Señor. Como usted lo decía, somos propiedad de Dios, somos hijos de Dios y bueno, hay que practicar la obediencia y la verdad como buenos hijos, como buenos cristianos. Bueno, gracias pastor, una vez más, le agradecemos a usted que nos está sintonizando en cualquier parte. Una vez más, nuestro agradecimiento, comienzo de este año. Saludamos a toda nuestra gente que nos sintoniza a través del www.radioadoración.com. También aquellos que nos sintonizan a través de Radio Shalom, la voz del corazón de Dios, en la ciudad de Chinandega, Nicaragua. También agradecemos a nuestro hermano Gamaliel, como siempre lo hacen
está en fiel sintonía, retransmitiendo ahí en la ciudad de Nueva York este programa Tendencias de Nuestro Tiempo. Es un programa que, bueno, nos edifica, nos construye, y yo sé que podemos llegar mucho, mucho más allá. Así es que le agradecemos infinitamente esta oportunidad que se nos da. Vamos a identificar el nombre del programa, así es que no se mueva un segundito para que pueda usted tomar datos, cómo usted puede comunicarse con nosotros si así lo desea, y recordándole una vez más que estamos lunes, miércoles y también los viernes a esta hora. Tendencias de Nuestro Tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de Nuestro Tiempo.